Bendiciones. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio que comenzamos de respuestas bíblicas número 4. Este va a ser el número 5. Estábamos leyendo en el libro de Ezequiel y comenzaremos diciendo que este capítulo 18 de Ezequiel está lleno de condiciones que mucha gente no las ve o no las quieren ver, especialmente la gente que dice que la salvación no se pierde. No ven las condiciones, porque cada condición explica a Dios claramente que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, haz esto y entonces va a suceder esto, haz esto, haz aquello y va a suceder aquello. Hay condiciones. Por ejemplo, hay un versículo en el Viejo Testamento, en el mismo capítulo 18 de Ezequiel. En el mismo capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 21, leímos, ahí fue donde comenzamos a leer, leímos desde el 21 hasta el 32. Pero mira el 21 lo que dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Estas son condiciones. Si usted se pone a analizar estas escrituras, estos versículos, están hablando de condiciones. El impío, para poder vivir y no morir, según dice Dios, tiene que apartarse de todos sus pecados que hizo y tiene que guardar todos los estatutos del Señor, ¿okay? Y hacer según el derecho y la justicia. Y entonces dice el Señor, si hace todo esto, de cierto vivirá y no morirá. Otro versículo que está en el Viejo Testamento también es uno muy conocido, que está en 2 de Crónicas 7:14, que dice, este es uno de los versículos que más condiciones tiene: si se humillare mi pueblo, y ahí el pueblo está diciendo Dios que tiene que humillarse, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Fíjese lo que dice. Hasta que no sucede todo lo que menciona primero, es que Dios va a comenzar a perdonar y a limpiar la tierra. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. O sea que mientras el hombre está en su pecado y anda caminando de esa manera desobediente, estamos hablando de hombres cristianos y no cristianos, tanto pecadores como cristianos, ¿okay? Porque el cristiano, si peca y no se arrepiente y no se aparta de su pecado como está supuesto a hacer, según le explica la palabra de Dios a él, para que aprenda a caminar como un soldado en este mundo. Si no quiere seguir caminando como soldado y seguir sirviendo a Cristo, pues muere en su pecado, muere por su pecado, muere espiritualmente, que es separarse de Dios. Y eso lo hemos explicado también. La muerte espiritual es separación de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Así que no puede ser posible que ese cuento de que la salvación no se pierde, eso no se puede sostener. No hay apoyo bíblico para eso. No hay apoyo bíblico para eso de que la salvación no se puede perder. Si tú pecas y no te arrepientes, de ninguna manera puedes contar con la comunión con Dios, porque se rompe. A causa del pecado se rompe. Santiago 1, del 12 al 15 dice, hace una explicación clara de todo lo que es el proceso desde que el hombre es tentado hasta que cae. Y cuando cae, dice el Santiago, que es muerte, que el pecado da a luz a la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación del hombre y Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Por eso el hombre cristiano, cuando peca, tiene que enseguida reconocer su pecado, dolerle, estar sinceramente dolido y arrepentido, pedir perdón para ser restaurado. Se le levanta. Si en el corazón Dios ve que ese hombre está siendo honesto en su arrepentimiento y quiere levantarse, quiere continuar, Dios envía su gracia y su misericordia y su perdón, y se recibe este hombre el perdón y se levanta y sigue en el nombre de Jesús las veces que sea necesario, siempre y cuando sea un arrepentimiento sincero. De lo contrario, no cuentes con Dios, no cuentes con Dios. Eso es cuento de que su gracia es suficiente y de que su amor es tanto que Él no va a mirar, y que tú que te metiste 20 años sirviéndole a Cristo y ahora este pecado, ¿cómo Él te lo va a tomar en cuenta? Sí te lo toma en cuenta, es un pecado como cualquier otro. Tienes que arrepentirte
pedir perdón y Él ver que tú estás arrepentido honestamente, para entonces tomarte en cuenta y decirte, no te preocupes, ya veo que estás arrepentido, sigue adelante, sigue caminando, ven hacia mí. ¿Okay? Pero si tú te quedas en tu pecado y Él no ve arrepentimiento en tu corazón, Él mira el corazón, acuérdense que ya lo hemos hablado, Él mira el corazón, como le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David como rey. Él mira el corazón. No se le puede ir con muelas a Dios. No se le puede ir con muelas y cuentos a Dios. Tienes que venir por ahí, como se dice. Tienes que venir por ahí. Entonces, ese versículo, les di esos versículos al azar en el Viejo Testamento. Uno está en 2 de Crónicas 7:14 y el otro aquí en Ezequiel 18:21. Pero yo puedo ir, si nos ponemos a buscar versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo, hombre, no terminamos más nunca. Necesito todo el tiempo de la vida para poderle enumerar a ustedes la cantidad de versículos que hay donde están establecidas las condiciones que Dios pone, ¿ok?, al hombre si quiere caminar con Él. El hombre que quiera caminar con Dios ha de entrar en ciertas condiciones. De hecho, desde el momento, como cristiano, ya hablando en el Nuevo Testamento, como cristiano, el hombre, lo primero que tiene que hacer es oír el Evangelio. ¿Ok? Dios viene a ti y te habla. Y tú no crees en Dios ni crees en nada de eso. Pero Dios te habla y te dice, mira, esto pasó así, 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 esto es lo que está pasando, esto es lo que sucede. Y tú oyes el Evangelio. Y Él comienza a hablarte a ti, a tu vida, a tu espíritu, a darte testimonio de tu condición caída. Y tú, a través de la predicación del Evangelio, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios que está hablándote y testificándote a través de su espíritu, tú te das cuenta de lo que hay, de lo que se te está diciendo, de cuál es tu candela, de cuál es tu problema. Y tú decides o seguir adelante sin importarte nada, o decides arrepentirte y reconocer que tú quieres lo que Dios te está ofreciendo. Y ahí comienza lo que se le llama la vida cristiana a través de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? Es eso que otras personas por ahí llaman en Hechos 2:38, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Eso no es bautismo en agua lo que habla de Hechos 2:38, para que sepan también eso. Eso no es bautismo en agua lo de Hechos 2:38. El bautismo en el nombre de Jesús, que Pedro predica allí, lo predica antes de predicarles el bautismo en agua, les habla de el arrepentimiento. Hay que arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Le dijo Él a aquellas personas que oyeron a todos los discípulos del aposento alto hablar en lenguas, de las diferentes lenguas de todos los hombres que estaban allí reunidos en Jerusalén por aquellos días. ¿Ok? Entonces, son condiciones. Todo el tiempo son condiciones. Todo el tiempo son condiciones. El bautismo, como les estaba diciendo ahorita, que habla Pedro en Hechos 2:38, es la entrada al nuevo nacimiento. ¿Okay? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, que es automáticamente pasado del reino de tinieblas a la de luz admirable de Cristo, eso es nacer de nuevo y eso es entrar a formar parte o a ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautismo de que habla Hechos 2:38. O sea, el Hechos 2:38 no está hablando de bautismos de agua, como hay mucha gente por ahí confundido, los unicitarios y no sé cuánta gente más que anda por ahí diciendo que eso ahí es el bautismo en agua. No, el bautismo en agua establecido es el que estableció el mismo Señor Jesús en Mateo 28:19. No hay otra. Eso es todo lo que dice ahí. Todo lo demás es pura conjetura. Cristo dijo allí, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pare de contar. No hay más nada. Y eso lo dijo Cristo. ¿Me vas a ir en contra de Cristo? ¿Qué le vas a ir a decir allá arriba cuando te pares allá arriba? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Porque Él dijo eso allí en Mateo 28:19. No dijo más nada. Es que tú estás inventando ahora que el bautismo en el nombre de Jesús, que porque Pedro lo dijo. Ese bautismo es la entrada al cuerpo de Cristo cuando naces de nuevo. Eres bautizado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eres sumergido, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo del Señor, y vienes a ser un hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, vayamos, como estábamos hablando ahorita, leímos ahorita estas dos condiciones. Vamos a ir un momentico a Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice aquí, el apóstol Pablo está hablando, vamos a hablar de condiciones. Vamos a seguir hablando de condiciones para que vean lo que es el tener
clara la idea que trata de poner en el apóstol Pablo con respecto a lo que es la salvación, y con sus condiciones que establece claramente. Dice el versículo 22 en el capítulo 14 de los Hechos, el apóstol Pablo hablando, dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hay que permanecer en la fe, hay que permanecer en la fe. Si tú no permaneces en la fe, y tu vida va a decir si permaneces o no, si andas caminando en fe o no. Si tú no permaneces en la fe, ya no estás cumpliendo con lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hay que permanecer en la fe. De lo contrario, si no permaneces en la fe, estás en desobediencia porque es un mandamiento. Y si los obedeces, el desobediente acarrea condenación. Y la condenación es para los pecadores y para los impíos. Así que entonces, ¿qué me estás hablando? Hay que permanecer en la fe. Él le dice aquí que los exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía, es necesario. Fíjese, es necesario. Esa frase, es necesario. Cuando te dicen que algo es necesario, es porque sin eso no se puede seguir adelante con el plan. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, si hay un hombre que dice ser cristiano y no anda pasando las tribulaciones que estamos supuestos a pasar todos los hijos de Dios en este mundo donde todo nos es contrario. Yo siempre comparo al pueblo de Dios con esos salmones que aparecen en los videos esos de animales que ellos van subiendo contra la corriente del río. El río para mí en este caso viene siendo el mundo. Y los salmones somos nosotros que vamos en contra de la corriente del mundo. Así es como único podemos sobresalir. ¿Ok? Es como único podemos sobresalir. Haciendo la diferencia. Si nosotros vamos junto con la corriente, ¿a quién le vamos a enseñar que hay un Cristo vivo? Y que hay un camino diferente al que se está. Entonces, esa es la primera escritura que quise leerles. Vamos a ir un momentico a Romanos, que es por el apóstol Pablo habla también allí. Romanos capítulo 8 y verso 17. Vamos a empezar desde el 16 para que vean estas condiciones. Romanos 8 del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice aquí el verso 16. Y si hijos, dice el 17, también herederos, herederos de Cristo, herederos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese que bien. Y si hijos, también herederos, dice el verso 17, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que hay una condición clara en este versículo. Para poder ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos que padecer juntamente con Él para juntamente con Él ser glorificado. Más claro ni el agua. Vuelvo y repito el versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que si no padeces juntamente con Él, no eres coheredero con Cristo. Es condicional. Es condicional. Has de padecer. Ser cristiano, el llamarse cristiano, el decidir caminar en Cristo y siguiendo a Cristo, demanda un sacrificio y demanda un estilo de vida que hay que vivir. De lo contrario, tú no puedes llamarte cristiano si no andas viviendo como un cristiano. ¿Ok? Y tienes que estar dispuesto a padecer por el nombre de Jesús. Tienes que estar dispuesto a padecer por el nombre de Jesús. Y tu convicción es tal que te llamas cristiano y no piensas claudicar ni cambiar, pues entonces tú tienes que estar consciente de que hay necesidad de padecer por el nombre de Jesús. Hay necesidad de estar listos, más bien. Hay que necesidad más bien de estar listos, entendiendo que debemos padecer, si es necesario, por el nombre de Jesús. ¿Ok? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque si no padecemos con Él, ¿cómo vamos a ser glorificados con Él? Si no estamos dispuestos a padecer y a sufrir lo que Él sufrió y como Él sufrió. ¿Ok? Esa es una de las escrituras. Esa es una de las escrituras que les di
Esa es una de las escrituras que les di. Ahora quiero darle Romanos capítulo 11. Vamos al capítulo 11, un poquito más para adelante. El capítulo 11 de Romanos, comenzando en el versículo 13. Capítulo 11 de Romanos, comenzando en el versículo 13 hasta el 22. Esto es una advertencia que le da el apóstol Pablo al pueblo gentil, al pueblo cristiano gentil, con respecto a lo que es los judíos. Parece que había en aquellos tiempos algún tipo de problema con que habían cristianos que se estaban incluso burlando y menospreciando al pueblo judío a causa de que ellos estaban dentro del camino y habían encontrado la respuesta y toda esa serie de cosas. Pero el apóstol Pablo les dice que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, que no está correcto lo que están haciendo. ¿Ok? Oiga lo que dice. Y oigan bien y fíjense bien en las condiciones. Dice el apóstol Pablo, capítulo 11 de Romanos, versículos 13 al 22. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea que el apóstol Pablo tenía en mente el buscar por todos los medios, todos los medios posibles, la manera de salvar, de ser posible, aunque solo fuera algunos de los de su propia sangre, como dice él, que son judíos. Él era judío. ¿Ok? Verso 15 dice, hablando él de los judíos, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando de que el haber sido los judíos sacados del camino, del medio, por Dios, los excluyó Dios. Dice el apóstol Pablo que si esa exclusión de ellos resultó en que nosotros como gentiles entráramos, ¿ok?, fuéramos admitidos. Dice entonces él, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuál será su admisión? ¿Cuál será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ok? Esto él lo dice para que aquella gente que están burlándose y menospreciando a los judíos no piensen de que los judíos ya los sacaron y más nunca van a ver a los judíos, que los van a exterminar y los van a desaparecer. No. Él les deja saber que los judíos, el plan en realidad siempre va a tener como personas principales a los judíos. ¿Ok? Porque de ellos procedió la palabra, o sea, a ellos se les entregó la palabra, se les confió la palabra y ellos la expandieron de manera alguna. ¿Ok? Entonces él les dice que no sigan burlándose, no se estén haciéndoselo contra los judíos, que ellos tienen, Dios tiene su plan para con los judíos. Dice entonces aquí el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ok? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos, y tú, le dice al gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea que aquí se le está hablando, la raíz puede ser Cristo, pero a mí me parece también que aquí la raíz viene siendo el pueblo judío, que fue a quien de donde salió todo, la palabra de Dios, desde Abraham, por ejemplo. Pero bueno, dice aquí, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la rica savia del olivo, de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Dios. En realidad, te pido perdón por ese pequeño comentario que hice, porque en realidad la raíz es Dios, porque si los judíos son ramas, la raíz es Dios. Dice entonces aquí, 19. Pues las ramas dirás, dice el apóstol Pablo, le dice a los gentiles, las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú
por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, le dice el apóstol Pablo a los gentiles. Ellos fueron desgajadas para que tú fueses injertado, le dice. ¿Ok? Pero tú, le dice al gentil él, el apóstol Pablo dice aquí al gentil, pero tú por la fe estás en pie, estás creyendo y por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, o sea, no te vuelvas soberbio, no te vuelvas que te la quieres dar de que tú eres más que ellos. No te ensoberbezcas, sino teme, le dice. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme porque dice aquí, si Dios, en el 21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué dice que no perdona a las ramas naturales? Que no perdonó a las ramas naturales. Las ramas naturales, como hablamos, son los judíos. Y él está explicando aquí, como agricultor, una especie de explicación agrícola. Le dice que los judíos fueron cortados, las ramas estas originales, y que nosotros, habiendo sido olivos silvestres, fuimos injertados en lugar de ellas, ¿ok? En lugar de las ramas originales. Pero le dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas, que las cortó, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, le dice en el verso 21. Que no le perdonará qué cosa. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Israel pecó, no aceptó a Cristo como Señor y como Salvador, como Mesías. Todavía están esperando a su Mesías. ¿Ok? Y también pecaron en el desierto, pero bueno, ellos fueron desechados. ¿Cómo dice aquí? Desgajados, fueron desgajadas las ramas estas a causa de la incredulidad. Cuando ellos llegó Cristo y no creyeron en Cristo, pues entonces por esta razón fueron cortados y nosotros fuimos injertados con los gentiles que recibimos a Cristo y creímos en Él. Pero Dios nos advierte que no seamos high-minded, como dicen en inglés, no seamos soberbios a creérnoslas más que los judíos. ¿Ok? Porque dice que Dios no perdonó a los judíos. Si no los perdonó a ellos, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros? Entonces dice el verso 22. Mira la advertencia que hace el apóstol Pablo aquí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Está hablándole al gentil, ¿ok? A usted y a mí, si usted no es judío. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Cuál fue la severidad de Dios? Se portó severo con los que cayeron. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los que cayeron? Los judíos. ¿Okay? La severidad para con los que cayeron, pero le dice aquí, la bondad para contigo, y aquí viene la condición. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Dios corta a Israel. Dios corta a Israel por causa de su incredulidad. Y a los gentiles nos advierte a través de Pablo de que no nos estemos dándola de que somos más que nadie, ni que somos mejores, ni exclusivos, ni particulares. Porque dice que si no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Y después dice, mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, le dice al gentil, si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Hay condición clara. Si no permaneces en esa bondad, si tú no permaneces caminando en la bondad de Dios, si tú no permaneces caminando en el camino cristiano, tú también serás cortado. Que lo quieres más clara, más claro. ¿A dónde quieres eso más claro? ¿A dónde quieres eso más claro? Vamos un poquito más para adelante. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a parar ahí. Ok, esto va a ser lo último que vamos a leer para completar este ciclo de la salvación, si se pierde o no. Ustedes sean testigos con las escrituras que yo les estoy dando. Sean testigos y las explicaciones que les estoy dando, a ver si ustedes creen que se pierde o no. Y escriban sus comentarios. Escriban sus comentarios ahí, que yo, si tienen preguntas, pregunten, que yo, si puedo contestarles, les voy a contestar. En el nombre de Jesús y por medio de la palabra de Dios. Aquí el que tiene la respuesta es el Señor. Porque hay un Dios en los cielos que tiene respuesta y revelación para los hombres que andan buscándole con corazón sincero.
capítulo 9 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. El apóstol Pablo habla y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Él está comparando ya las carreras aquellas que se hacían en Roma y en Grecia y todo aquello por allá. Está comparándola con la carrera cristiana, con el caminar cristiano. Lo hace del caminar cristiano una carrera para poder ilustrar mejor su enseñanza. Él les dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, vete a ver cómo quiere Dios que tú corras, y corre como Él dice que tú debes correr para que obtengas el premio, para que puedas llegar al final, a la meta, y obtener el premio. Dice el 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice el verso 26, de esta manera corro. Esto, fíjese como dice el apóstol Pablo de él mismo. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, como un loco para allá, mirando para acá y corriendo para cualquier lado y para atrás y para adelante. No. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, esto me trae a la memoria la imagen de los boxeadores cuando están antes de comenzar o practicando, que ellos están tirando piñazos al aire, están tirando golpes al aire, ¿ok? Y a la sombra, y pelean con la sombra. Esos movimientos que hacen los boxeadores, ¿ok? Dice que él aquí, dice el apóstol Pablo en el 26, yo de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Fíjense cómo es. Mira la pelea. Lo primero que debemos ver es que está peleando. El apóstol Pablo dice que hay una pelea, ¿ok? Y dice que él no pelea como esos boxeadores que andan tirando piñazos al aire, que no se sabe de dónde van a caer los piñazos. Dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, que él somete su cuerpo y lo pone en servidumbre. ¿A quién? A servir a Dios, a hacer lo que Dios dice que se debe hacer y a vivir la vida cristiana como dice Dios que se debe hacer. Las condiciones, pone a cumplir a su cuerpo las condiciones que Dios establece. Y después dice, ¿por qué? Dice la razón por qué él hace eso. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No, ahora, eliminado de una carrera. El que elimina en una carrera, eso sabemos, ya sabemos de las olimpiadas y esos tipos de competencias mundiales que hay por ahí, continentales. El que elimina en una carrera, perdió. ¿Ok? El que elimina en una carrera, perdió. Señor, perdió. Señora, niño, niña, joven, jovencita. Si te eliminan en la carrera, perdiste la carrera. Dice el apóstol Pablo que él golpea su cuerpo de esta manera, para que no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, o sea, que él no vaya a ser que se haya metido toda una vida anunciándole el evangelio a la gente y al final él se queda y se pierde y se va para el infierno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no está diciendo más nada. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, que él sabía cómo era el training, el entrenamiento y la forma de correr la carrera. Y por eso la corría de esta forma. Así es que queda claro por estas escrituras. Yo les dije esta escritura, y yo estoy más que claro antes de leer esta escritura, pero bueno, di todas estas escrituras para que las estudien y las analicen y vean si en realidad se puede perder o no, y si Dios está poniendo condiciones o no, y si tenemos que hacer obras o no, como dice Santiago 2 del 20 al 26. Miren el ejemplo de Pablo. Dice que él se golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo fuera a ser eliminado. Y está hablando de una carrera. Ya les dije que el que elimina en una carrera, perdió la carrera. Perdió la carrera. ¿Ok? Sí se pierde la salvación. Sí se pierde la salvación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gloria y honra a tu santo nombre. Damos gracias por este estudio, por tu palabra, por lo que se habló. Damos gracias por el privilegio y el honor de ser tus hijos, Señor amado, y de contar con tu palabra como guía perfecta y confiable
de que vamos acercándonos a ti. Bendice a cada hombre, a cada mujer, Señor, que se encuentre con estos estudios, con estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Y seas tú, Señor, seas tú indicándoles, Señor, advirtiéndoles, alentándoles, enseñándoles en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias a todos. Amén.